Bien. Entonces, nos decía que tenemos que leer el artículo 65. Tenemos que ajustar a lo que nos dice el 65. El 65, que es por todos conocido como conceptos incrementables, dice que además del precio pagado, el importe de esa base gravable debe de contemplar los siguientes cargos. Aquí nos vamos un poquito con teoría. La fracción primera. Dice, los elementos que a continuación se mencionan en la medida que corran a cargo del importador y no estén incluidos en el precio pagado, porque si están incluidos con el precio pagado estaremos duplicando el incrementable. Primer incrementable, las comisiones y gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra. Es decir, las comisiones de compra no son incrementables. Cualquier otro tipo de comisiones, sí. El costo de los envases y embalajes que para efectos aduaneros forman un todo con la mercancía también es incrementable, excepto cuando esté incluido en el precio pagado. Otro, el gasto de los embalajes tanto por concepto de mano de obra como materiales. ¿Ok? El siguiente, los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como carga y descarga en que se incurran con motivo del transporte de las mercancías hasta que se den los supuestos del artículo 56. Este es el más conocido de todos los incrementables porque aquí nos engloba el flete, que es el transporte, el seguro y gastos de maniobras como carga y descarga. En la fracción segunda nos dice otro tipo de incrementables menos conocidos, como son el valor debidamente repartido de los siguientes bienes y servicios, siempre que el importador de manera directa o indirecta los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos para la utilización en la producción y venta de las mercancías. Y en la medida que dichos valores no estén incluidos en el precio pagado. ¿Cuáles son esos tipos de gastos? Los materiales, piezas, elementos y partes análogos incorporados a dichas mercancías importadas. Todas las piezas y materiales que se agreguen al producto deben ser incrementados, con excepción de que ya vayan incluidos en el precio pagado. Segundo, las herramientas, matrices, moldes y análogos utilizados para la producción de mercancías. Esto en la industria es muy común y a veces es desconocido y a veces pueden llegar ustedes sin querer a hacer una omisión de contribuciones. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes van a producir una pieza, vamos a suponer que sea un ring para automóvil. Y para eso necesitan un molde especial porque es una pieza única. Ustedes van a mandar a hacer al extranjero. Entonces, el productor les dice, ok, mira, cada ring te va a costar, vamos a ponerle un valor, $200. Pero para yo poder producir estos 2.500 rines que me pides, necesito hacer un molde. Y el molde me cuesta a mí 1.500, por decir una cantidad. $1.500 hacer el molde. ¿Qué prefieres? ¿Te lo repercuto en cada uno de ellos o me pagas el molde por aparte? Entonces ahí el importador puede decir, mira, mejor yo te pago el molde y el molde es mío porque no quiero que andes haciendo más piezas igualitas a la mía. Es mi molde, yo lo pago, lo usas y luego me lo regresas. En ambos casos el concepto es incrementable, pero si el proveedor lo repercute en cada una de las piezas, ya va incluido en el precio pagado y no tendrías que volver a incrementarlo, ya está incrementado automáticamente. Pero si tú pagas por el molde, en ese caso, debes de ponerlo como concepto incrementable. Independientemente que ese molde se vaya a quedar en el extranjero, se destruya, te lo vuelvas a traer, etcétera, debes de incrementar ese molde. Que aquí es donde les digo que tienen ustedes que estar muy de cerca con la gente de compras, porque la gente de compras puede hacer una negociación en donde pague el molde, la gente de contabilidad hace el pago al extranjero
y por desconocimiento hacia ustedes no les notifican y estarían sin querer incurriendo en una omisión de contribuciones porque no están incrementando un concepto que sí debe ser. El siguiente son los materiales consumidos en la producción de mercancías importadas. Todo el material que se consume en la producción lo deben de cargar en la factura o bien si lo pagas por separado, debes de incrementar. Los trabajos de ingeniería, creación, perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos, croquis, realizados fuera del territorio nacional para la producción de mercancías importadas. Es importantísimo que vean que es fuera del territorio. Cualquiera de estos trabajos que se hagan en territorio nacional ya no son incrementables y ahorita nos los va a reforzar el artículo 65. Por ahí se abrió un micrófono, no sé si fue accidental o Vale quería preguntar algo. Creo que fue accidental. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, continuamos con la presentación. Fracción tercera. Este tema sí es muy poco conocido por la gente que hace la operación, la gente de tráfico de las empresas. Entre más grande es la empresa, mayor problema tienen de este tipo. Porque luego estas regalías las manejan pues en contratos confidenciales que solamente sabe el director general o la gente de finanzas, en el mejor de los casos el contador general, pero no bajan esta información hacia la gente de tráfico y resulta que por años y por años omiten regalías. Cuando nos venimos a dar cuenta, ya han pasado muchos años y casi que es impagable esos conceptos de regalías. Por eso es importante que se acerquen en base a estos cursos que han tomado, y así ha sucedido, la gente de tráfico, la gente de contabilidad, que platiquen si hay pagos al extranjero por estos conceptos de regalías y se hagan los ajustes correspondientes en caso de ser aplicable. Cabe aclarar que no todas las regalías son incrementables. Aquí mismo nos va diciendo en el 65 y 66, que veremos a continuación, en qué casos no son incrementables. Bien, las regalías y derechos y licencias relacionados con la mercancía objeto de valoración que el importador tenga que pagar directa o indirectamente como una condición de venta de dichas mercancías, en la medida que dichas regalías y derechos no estén incluidos en el precio pagado. Eso lo dicen en todo momento. Entonces, ¿qué hay que observar? Primero, alguien nos decía, bueno, es que no lo pago yo directamente, lo paga mi empresa filial. Aquí el artículo tercero, perdón, fracción tercera del artículo 65 es muy claro. Dice, lo pagues directa o indirectamente. Entonces, el hecho de que tu empresa filial haga el pago no quiere decir que no deba ser incrementado. Otra cosa importante, dice que tenga que pagar por licencias relacionado con la mercancía objeto de valoración. Yo les pongo un ejemplo, si ustedes consiguen una franquicia de Adidas y ponen una tienda y Adidas le cobra, por decir algo, 60,000 pesos mensuales solo por tener afuera el letrerito de Adidas, esa regalía no es incrementable. ¿Por qué? Porque no guarda relación con la mercancía objeto de la importación. Si además de eso les dicen, y me vas a pagar el 10% por cada tenis que importe, entonces esa regalía sí tiene relación con el objeto de la importación. Es algo muy importante a observar. Finalmente, dice el valor de cualquier parte de producto de la generación posterior, cesión o utilización ulterior de las mercancías importadas que revierta directa o indirectamente al vendedor. Hay veces que te dicen, te lo vendo a tal precio, pero una vez que lo vendas o etcétera, me vas a hacer un pago extra. En ese caso, también es incrementable cualquier pago posterior que se le haga que vaya relacionado con el producto.
Para la determinación del valor de transacción de mercancías, el precio pagado únicamente se incrementará de conformidad con lo dispuesto en este artículo sobre bases de datos objetivos y cuantificables. Esto lo hemos insistido. Quiere decir que ustedes no deben estar haciendo cartitas juramentadas, poniendo cuánto es de seguro, cuánto es de flete, cuánto es de maniobras, si no tienen un soporte por parte de la persona que realmente hace el servicio y les proporciona a ustedes sus facturas. Sabemos que hasta el día de hoy así se ha venido manejando. En todas las agencias aduanales se los aceptamos porque no había una disposición más concreta que esta en la que nos exigiera el documento. Es decir, solamente nos dice, hazlo sobre datos objetivos y cuantificables. El importador nos dice mediante una carta juramentada que esos son los incrementables y dejamos al importador la parte de comprobación que el dato sí es objetivo y cuantificable. Pero esto va a cambiar y ténganlo en mente. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando entre en vigor el artículo 81 del reglamento de la ley y al mismo tiempo que va a entrar en vigor la nueva manifestación de valor que va a ser de manera electrónica a través de la BUSEM. Cuando estos dos momentos se den, o más bien estos dos actos que va a ser en el mismo momento, entrada en vigor BUSEM para manifestación de valor y entrada en vigor del artículo 81. ¿Cuándo? En este año. Viene prorrogándose desde hace, bueno, el 81 ya tiene desde el 2015 y la manifestación de valor tendrá pasado de un año. Fecha exacta no existe, pero ya en Diario Oficial publicaron, porque antes publicaban una nueva fecha, decían, en esta fecha sí entra, y luego prórroga, en esta sí entra, prórroga. Ahora lo dejaron más abierto. Dijeron 30 días después de que se publique en la plataforma de Busen, entra en vigor. Entonces, puede ser que mientras estemos dando ahorita el curso, hagan la publicación en Diario Oficial, ni en Diario Oficial, en la página de internet de la BUSEM, y a los 30 días entra en vigor el artículo 81. ¿Qué quiere decir esto? Que ha sido tema de otros cursos, pero se los digo muy rápidamente. Documentación obligatoria que deben anexar la manifestación de valor. Entre ellos, contrato con todos sus proveedores, con los forwarders y facturas o comprobantes de pago de fletes, seguros, otros gastos de manejo de carga. ¿Okay? Pues ya no vamos a poder aceptar cartitas, sino va a tener que ser la factura. Ahí surge la pregunta, ¿y qué va a pasar cuando tengo crédito? Entonces debes de exhibir el contrato en donde diga que va a haber un crédito. Pero ¿qué pasa si al ya pasar tus días de crédito y te entreguen la factura, resultó una cantidad diferente a la que declaraste en el pedimento? Lamentablemente vas a tener que hacer una rectificación para ajustar los valores si hay a pagar. Porque si es de menos, pues la aduana no va a regresar el dinero. Bien, vamos ahora a los conceptos no incrementables. Bien, los conceptos no incrementables se especifican en el artículo 66, es el complementario al 65. Y nos dice los conceptos que no deben de considerarse son los gastos que por cuenta propia realiza el importador, aun cuando pueda estimarse que benefician al vendedor, salvo aquellos respecto de los cuales debe efectuarse un ajuste conforme a lo dispuesto por el artículo 65. Ok, ¿qué quiere decir esto? Está un poquito confuso, pero en palabras de Cristiano dice, los gastos que el importador, no, los gastos que el importador realice, sí, los gastos que el importador realice cuando puedan estimarse que benefician al vendedor, no deben de ser incrementados. Pero dice, excepto cuando se ajuste a lo dispuesto con el 65. Les voy a poner un ejemplo muy claro. El seguro. El seguro es un caso súper claro.
El seguro de la mercancía, si su Incoterm no lleva un seguro, que recordamos que solamente 2 Incoterms llevan obligatoriamente el seguro, uno es el CIF y el otro es el SIP. Si ustedes contratan una póliza de seguro fuera de estos Incoterms, CIF y SIP, es un gasto que ustedes realizaron por cuenta propia. Entonces, de acuerdo a la primera parte de esta fracción, se entendería que como realizo por cuenta propia, no es incrementable. Pero no, porque en la segunda parte de este mismo párrafo dice, pero deben ajustarse o efectuarse el ajuste conforme a los dispuestos del 65. Quiere decir que si ese gasto comprende de seguro, comprende una parte en territorio extranjero, sí debe de incrementarse. Si también comprende una parte en territorio nacional, estas pueden no incrementarse. Y digo pueden porque mucha gente dice, entonces no debo de incrementar. No, no. Es una posibilidad, es un derecho que tú tienes de no pagar eso, pero a condición, ahorita lo vamos a ver, de que esté desglosado en el propio documento equivalente, entiéndase, factura. Bueno, la fracción segunda habla de los gastos que deben estar distinguidos del precio pagado, como son los gastos de construcción e instalación y montaje después de la importación. Es decir, ya en territorio mexicano ese gasto no se incrementa. Luego, los gastos de transporte seguros como carga, descarga, cuando se den con posterioridad a los supuestos del artículo 56. Es decir, por ejemplo, un flete en Veracruz, Cuautitlán, no es incrementable porque ya fue después del 56. Un seguro de Veracruz a Pachuca no es incrementable porque es después del artículo 56. El inciso C nos habla de las contribuciones y cuotas compensatorias pagadas en territorio nacional. Es decir, como le llamamos comúnmente, los impuestos, que lo correcto es decir, las contribuciones no son incrementables. Los pagos del importador al vendedor por dividendos y otros aquellos conceptos que no guarden relación directa con la mercancía importada. Poníamos el ejemplo de Adidas, si hacemos un pago solamente por el uso de la marca, pero no tiene relación con mercancía importada, ese concepto no es incrementable. Y nos dice que para efectos de lo señalado en este artículo se considera que se distinguen del precio pagado las que se mencionen y se detallen específicamente del precio pagado en el comprobante fiscal digital, o sea, CFDI, o documento equivalente. Entiendan por documento equivalente lo que antes conocíamos como factura comercial. Dice, para efectos de este artículo ya está, ¿verdad? Ok, ese párrafo se reformó el 25 de junio del 2018. Bien, el artículo 71, ya vamos a cambiar de tema, aquí ya terminamos lo que es valor de transacción, que es lo que el 90% de las personas usamos en comercio exterior. Vámonos a otros métodos de valoración, los menos conocidos, ¿no? Bueno, para empezar, el 71 dice, si la base gravable no pudo determinarse conforme al 64 de esta ley, o no se derive de una compraventa, se utilizarán los siguientes métodos en orden sucesivo y por exclusión. En orden sucesivo y por exclusión es que vamos a ir uno a uno utilizándolos y luego el siguiente y luego el siguiente sin debernos saltar el orden, con una excepción, la fracción tercera y cuarta, que vamos a ver a continuación, que es así, puedo utilizarlo indistintamente. Bueno, el primer método de valoración diferente a la transacción es valor de transacción de mercancías idénticas. El siguiente es valor de transacción de mercancías similares. El que sigue es valor de precio unitario de venta y este es el que puede utilizarse en orden indistinto a decisión de ustedes con el valor reconstruido de mercancías
Y por último tenemos el valor determinado conforme al artículo 78, mejor conocido como último recurso. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes no están haciendo una compra-venta, por ejemplo, si un americano les manda a ustedes una mercancía para que le hagan una reparación, pues no se les está vendiendo. Entonces, no deberían ustedes utilizar valor de transacción. ¿Cómo vamos entonces a saber el valor? Bueno, el artículo 71 es muy claro y me dice, vete en orden sucesivo y por exclusión. El primero que tengo que utilizar es el valor de mercancías idénticas. ¿Okay? Pero si resulta que esa mercancía no existe una idéntica, es una pieza única en el mundo, entonces tengo que utilizar el de mercancías similares. Una mercancía que tenga características parecidas, pero no sea exactamente similar. Si no pudiera ser posible utilizar una mercancía similar porque simplemente no existe algo ni siquiera similar, en ese caso me tengo que ir a la fracción tercera o fracción cuarta, ahí sí indistintamente, para aplicar el valor de precio unitario de venta o valor reconstruido. Ahorita vamos a ver un poquito, muy brevemente, cómo son estos dos. Y si no pudiera por ninguno de estos dos, entonces me tengo que ir al último, que le conocemos como último recurso. La ley le llama valor determinado conforme al artículo 78. Estas fracciones que ven ustedes aquí es conforme a la ley. Fracción primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Pero esto está relacionado en el pedimento en el apéndice 11 del anexo 22. Todos sabemos que el anexo 22 es el instructivo de llenado de pedimento, en el cual en el apéndice 11 vienen las claves de los métodos de valoración, que vienen en el siguiente orden. Clave 0, exclusivo para exportación. Clave 1, valor de transacción de las mercancías. Este es el que usamos el 90% y expliqué en el artículo 6.4, 6.5 y 6.6. Opción o clave número 2, valor de transacción de mercancías, perdón, valor de transacción de mercancías idénticas. 3, clave 3, valor de transacción de mercancías similares. Clave 4, valor de transacción de precio unitario de venta. Clave 5, valor reconstruido. Y clave 6, último recurso. De tal manera que corresponde la clave 2 a la fracción primera, la 3 a la segunda, y así va desfasado una. Estas dos las señalé porque la primera es para exportación y la otra es para cuando hay compraventa. De ahí en fuera se usan las de abajo.